Bueno, un cordial saludo a ustedes que nos siguen en el curso de argumentación y comunicación persuasiva. Aquí estamos en el segundo módulo sobre estructuras lógicas. Recordemos un poco que en el módulo anterior hablábamos de que un argumento es un razonamiento que debe seguir una estructura y un paso a paso que pueda permitir lograr un convencimiento, y que es muy importante tener claro cuál es el objetivo de la argumentación para lograr ser efectivamente persuasivo. En este módulo vamos a ver un ejemplo de cómo puedo yo estructurar mi argumento para que sea efectivamente más comprensible, para que se apropie mejor lo que yo estoy diciendo y pues para que no caiga en un yerro de no tener las conexiones lógicas de forma adecuada. En este caso vamos a seguir un tipo de argumento complejo que digamos es muy utilizado por la academia, en las escuelas de lógica en general, y se utiliza mucho en el ejercicio del debate competitivo. Esta estructura se llama AREL. Aquí adoptamos la estructura ARE con una modificación que han hecho profesores de la Universidad Central de Venezuela y que es muy utilizada en Colombia por la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes en sus grupos de debate. AREL es simplemente la forma en la que yo voy a estructurar mi argumento. Hay muchas formas de estructura. Tal vez la más famosa sea la de Stephen Toulmin, los argumentos Toulmin, que son argumentos con un grado mayor de complejidad. Dejaremos alguna lectura sobre el tema por si a alguno le interesa, pero veremos en este caso un medio muy efectivo, muy eficaz para poder argumentar de forma efectiva, que se puede emplear en el día a día y que logra cabalmente cumplir con sus objetivos de ser una forma de argumentación muy eficaz. Entonces, ¿qué significa cada una de estas letras? A significa afirmación. Lo primero que yo hago en esta estructura lógica es afirmar. Lo segundo es un razonamiento. Lo segundo que yo hago en esta estructura es presentar las razones que me llevan a intuir una u otra cosa. Algo muy importante del AREL, trae una evidencia. ¿Qué es una evidencia? Una evidencia puede ser un ejemplo o un contraejemplo que materialice en la realidad lo que yo señalé en la afirmación y lo que yo razoné en el ejemplo. Ya lo vamos a ver más a profundidad. Y por último termina con una de las cosas que a mí más me gusta de este tipo de estructuras, y es el link. El link es la conexión lógica entre todo este argumento con la argumentación o la discusión como un todo que se está llevando a cabo. Entonces veamos parte por parte y construyamos un argumento juntos. Entonces, afirmación. Como les decía en el módulo anterior, la afirmación simplemente es la exteriorización de un concepto. Entonces, yo estoy discutiendo sobre algo y yo voy a exteriorizar un concepto que me hace a mí defender mi posición. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo estoy discutiendo sobre si las parejas del mismo sexo deberían adoptar. Y mi posición es que efectivamente deberían adoptar las parejas del mismo sexo. Si yo simplemente digo, yo considero que las parejas del mismo sexo deben adoptar, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Dando una opinión. Estoy exteriorizando mi concepción subjetiva y eso no tiene ninguna repercusión para convencer a nadie. Ahora bien, si yo lo que digo es, yo creo que deberían adoptar porque hay muchos niños sin padres que les toca criarse en un orfanato. Ahí lo que yo estoy haciendo es dando una afirmación. Yo estoy exteriorizando un concepto objetivo. Estoy diciendo que existe una razón y es simplemente que hay muchos niños que no pueden ser, que no tienen una familia y que tienen que ser criados pues en un ambiente que no es ideal, como lo es en un orfanato. Eso que yo estoy diciendo simplemente es una afirmación. Alguien me puede decir, no, no es así. O alguien me puede decir, no necesariamente es malo lo que me está diciendo. O alguien me puede decir, bueno, no es suficiente razón. Usted lo que me está evidenciando es que hay un problema, y es que las parejas heterosexuales no están adoptando niños, pero entonces la solución es que las parejas heterosexuales adopten más y no que las parejas del mismo sexo no adopten. Cuando yo digo una afirmación, las posibilidades de que, cuando yo hago nada más una afirmación por sí sola, las posibilidades de ser refutado son muy amplias. Pero si yo uno esta afirmación a un razonamiento, yo empiezo a robustecer lo que yo presento en la afirmación. De hecho, muchos profesores enseñan AREL con esta estructura. Tengo una afirmación que es protegida por un razonamiento, que es protegido a su vez por una evidencia, que son protegidos a su vez con un link. Y lo que intentan es que cuando el otro me va atacando, le toque ir pasando por cada una de las capas
para poder llegar a lo último, que sería el objetivo de lo que yo quiero convencer. Entonces, si yo simplemente afirmo que hay muchos niños que en orfanatos que no son adoptados, pues me pueden atacar inmediatamente lo que estoy presentando. Pero si yo lo uno con un razonamiento y yo empiezo a decir, mire, los orfanatos son pagados con dineros públicos, es decir, son pagados con dinero de todos. Nosotros, todos los ciudadanos, estamos incurriendo en altos gastos todos los meses y todos los años para sostener a muchos niños que no son felices en el ambiente en el que los están sosteniendo. ¿Por qué no son felices? Porque les toca convivir con muchos más niños en un ambiente que de por sí es hostil. Uno puede evidenciar eso yendo a cualquier familia que tenga 3 o más niños y va a ver que tiene muchos conflictos, incluso familias con 2 niños. Ahora, cuando tenemos un espacio donde tenemos 40, 50 niños que no tienen un acompañamiento permanente de un padre, sino que tienen funcionarios públicos, pues obviamente lo más probable es que la cantidad de enfrentamientos sea muy altos. Como a la gente no le gustan los enfrentamientos, pues a la gente no le gusta estar en los orfanatos. Entonces es claro cuando decimos que los niños no son felices en los orfanatos. Ahora, además de eso, crecen sin unos padres, crecen sin una figura que les brinde cariño, crecen sin una figura que les dé el soporte emocional que necesitamos nosotros para desarrollarnos de forma adecuada. Pues un contexto donde tenemos constantemente conflictos y no tenemos un apoyo emocional que nos permita desarrollarnos de forma adecuada es un contexto no deseable, y por eso no es deseable que los niños estén en un orfanato. Ahora, además de eso, tenemos que, si bien hay muchos padres heterosexuales que están adoptando, pues la cantidad de padres en general que quieren adoptar es insignificante frente a la cantidad de niños que hay efectivamente en los orfanatos para ser adoptados. Entonces, así subiéramos radicalmente la cantidad de padres heterosexuales que estuvieran dispuestos a adoptar, eso no tendría un impacto muy grande dentro de lo que podría ser la cantidad de niños en orfanatos, por cuanto muchas familias heterosexuales pues pueden tener hijos y simplemente tienen un hijo en vez de adoptar. Entonces nos queda solamente la minoría de parejas estériles o que no están interesados en tener hijos biológicos, y por lo tanto, si aumentáramos el porcentaje, sería un porcentaje insignificante. Miren lo que yo acabo de hacer. Acabo de hacer 3 razonamientos sobre las 3 refutaciones que me hice a mí mismo cuando hice la afirmación. Y lo que yo hice aquí fue generarle otro blindaje, otro escudo protector a lo que yo estaba diciendo. Yo primero tengo aquí la pepa, ¿sí? la razón de lo que yo estoy presentando, el objetivo, cuando yo digo, mire, yo quiero convencer a la otra persona de que es necesario o de que es positivo que las parejas del mismo sexo adopten. ¿Por qué? Porque los niños están en orfanatos y esos niños podrían ser adoptados, los niños que no tienen padres. Ahora, eso lo blindo con la serie de razonamientos que acabo de hacer. Pero alguien me puede refutar diciendo simplemente, mire, muy bonito lo que usted me está diciendo, pero si uno va al mundo real, uno encuentra que muchos niños son felices en los orfanatos, incluso más que con familias. De hecho, el gobierno tiene programas de acompañamiento familiar donde hay unas familias que reciben a los niños de los albergues, y es muy común que los niños tienden a escaparse cuando están con la familia porque prefieren estar con el conjunto de amigos que ya tienen en su propio orfanato a estar en una familia pues que no les represente nada, que les ponga unas limitaciones, que les ponga problemas. Ese ejemplo lo que me está haciendo es debilitando toda mi argumentación, porque toda mi argumentación parte de una premisa fundamental. Recuerden que cuando nosotros estamos razonando, estamos identificando un patrón, pero ese patrón lo identificamos mediante un conjunto de premisas que nos llevan a una conclusión necesaria. En este caso, él me está atacando mis premisas, por lo tanto me está atacando también mi conclusión, me está atacando mi objetivo. ¿Cómo hago yo para blindarme de eso? Antes de que alguien me pueda atacar diciendo, muy bonito lo que usted me está diciendo, idealmente en el mundo real es distinto, yo me defiendo utilizando el mundo real. ¿Cómo? Mediante evidencia verdadera, mediante ejemplos de la vida común. Ahora, los ejemplos no tienen que ser materialmente algo tangible, sino que el ejemplo puede ser una analogía, como decíamos ahora. Entonces es simplemente decir, mire, ¿usted qué cree? Que los niños que crecen en los orfanatos, que históricamente ponen cartas, que históricamente hacen campañas para ser adoptados, lo hacen por show y lo hacen simplemente para poder
pues justificar el que se mantenga el gasto de que ellos estén en esos hogares, porque lo que ellos quieren en verdad es mantenerse ahí. No, eso no tiene sentido. Entonces, si yo estoy afirmando que los niños no son felices en los hogares, en los orfanatos, y yo ya estoy dando los razonamientos de por qué ellos son infelices, yo tengo que dar evidencia de cuándo son infelices. Una evidencia de que son infelices: crecen sin un padre y una madre que sean los responsables de ellos para toda la vida. Porque es que el tema de crecer en un orfanato no es solamente por los años de adolescencia en los que puedes ser muy feliz corriendo con los amigos. El tema de crecer en un orfanato es que cuando cumplen mayoría de edad y salen, quedan solos en el mundo, porque no tienen ningún tipo de vinculación familiar o emocional con nadie que les pueda pues prestar un acompañamiento emocional que todos los seres humanos necesitamos. Entonces, como yo puedo evidenciar que los niños que crecen en orfanatos no solamente sufren una terrible soledad cuando están en el orfanato, sino que también son acompañados por el resto de su vida de una soledad fruto de no pertenecer a ninguna familia porque legalmente no lo hacen, pues yo puedo evidenciar que efectivamente este razonamiento y esta afirmación son ciertos porque se pueden ver en el mundo real. Ahora, ¿cómo concluyo esta estructura que estoy desarrollando? Uniendo toda esta idea que he presentado con el objetivo. Llevo todo esto, llevo esta afirmación, este razonamiento y esta evidencia hacia el punto de lo que yo quiero convencer a la otra persona. ¿Cuál es el punto del que yo quiero convencer a la otra persona en este caso? Que necesitamos autorizar que las parejas del mismo sexo adopten. Entonces, ¿yo qué digo? Ya tenemos que los niños que se encuentran en los orfanatos no están felices y hay muchos niños para adoptar. Tenemos que los niños no son felices por las razones que ya dije. Tenemos que las parejas heterosexuales no generan un impacto importante por las razones que ya expuse, pero tenemos que las parejas homosexuales, pues por antonomasia, no tienen la posibilidad de reproducirse ellas mismas y por lo tanto tienen un porcentaje mayor de personas dispuestas a adoptar de lo que habrían las personas heterosexuales. Como las personas homosexuales tendrían una mayor tendencia a adoptar, tendrían una mayor tendencia a sacar niños de los orfanatos. Y si tenemos una mayor tendencia de personas adoptando niños de los orfanatos, va a ser más aceptable socialmente y se va a normalizar, lo que va a favorecer que parejas heterosexuales a su vez se sientan motivadas, porque una variable que no hemos tenido en cuenta es que muchas veces las personas no adoptan no solo porque no les guste, sino que no quieren el estigma social de ser una pareja pues con un niño que no es biológico. ¿Cómo solucionamos todas esas problemáticas? Permitiendo que efectivamente las parejas homosexuales puedan adoptar. Entonces yo tuve una afirmación, tuve un razonamiento y tuve una evidencia que era que los niños no tienen un acompañamiento para toda la vida, pues lo vamos a solucionar tanto para los niños que sean adoptados por parejas homosexuales como para los niños que no sean adoptados, porque van a tener una mayor posibilidad de ser adoptados por parejas heterosexuales, como ya lo evidenciamos, y por lo tanto, por todas estas razones, evidencias y afirmaciones expuestas, se debe que permitir la adopción de parejas del mismo sexo. ¿Para qué me sirve a mí esta estructura? Me sirve para tres cosas. La primera, muy importante, me sirve para utilizar distintas técnicas de argumentación en un mismo argumento. Ojo, un argumento, como es una estructura compleja, las conexiones lógicas que lleva entre un punto y otro son conexiones lógicas que pueden ser de diversa índole. Entonces, en la evidencia yo puedo argumentar por analogía y en el razonamiento puedo argumentar por causalidad. Es la ventaja que nos da este tipo de estructuras lógicas. Ahora bien, cuando yo tengo esta estructura, yo también tengo una claridad sobre los distintos momentos, y es que para eso hacemos estos círculos, porque aquí lo que yo estoy permitiendo es que alguien me pueda atacar aquí o me pueda atacar aquí sin tener que tumbar toda mi estructura, porque lo que pasa cuando yo solamente hago la afirmación es que me la desnudan y se cayó toda mi argumentación. Cuando yo solamente tengo una evidencia, me tumban mi evidencia y se cae toda mi argumentación. Pero en este ejemplo me pueden tumbar a mí que los niños después de los 18 años pueden conseguir una esposa y tener su propia familia. Listo, sí, es cierto, yo podría llegar a aceptar eso, pero eso no quita que hay un porcentaje muy grande de niños que les toca sufrir 18 años de estar en un orfanato con unas condiciones no ideales y que de todas maneras van a seguir con la problemática. Entonces, que haya un caso que es la excepción a la regla no tumba toda la argumentación. Entonces, a partir de eso,
Yo puedo fortalecer mi argumentación y la puedo hacer más efectiva. Y en último lugar, ¿para qué sirve esta estructura? Para uno mismo como orador. Por experiencia lo digo, es mucho mejor tener la claridad mental de paso por paso qué es lo que yo voy a hacer y cómo voy a convencer al otro, que simplemente venir yo y ir argumentando como va saliendo, como tristemente muchas veces lo hacemos. Un problema que tiene la argumentación es que, siendo un ejercicio intuitivo, porque lo ejercitamos todo el tiempo, nosotros pensamos que nosotros ya tenemos unas habilidades desarrolladas. La verdad es que unas habilidades de argumentación desarrolladas son unas habilidades que pasan por el conocimiento y aprovechamiento de las estructuras lógicas. ¿Por qué? Porque permiten una mayor claridad mental a la hora de hacer los razonamientos, y un razonamiento que es más claro es un argumento que es más contundente, y un argumento que es más contundente es un argumento que es más efectivo. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de argumentar es cuál es la estructura del argumento que van a seguir y cómo van a utilizar esos pasos para lograr el convencimiento del otro. Con esto terminamos el segundo módulo. Muchas gracias.